¿sí? Y también consideramos que hay otro grupo de palabras que derivan de, o sea, van separadas porque utilizan morfema en medio de ellos, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo 1 de ar, decir, más ebam, un error de escritura, dice ala ebam, ¿sí? Entonces en esos contextos también hay una pausa. Entonces consideramos que no se deben unir las palabras, pero ambas indican un mozo. Siguiente. Luego de ver la cuestión de las palabras compuestas y de la situación de más de una palabra y significa un concepto, también vemos la parte de la reduplicación, que es una de las cosas más características de la lengua maya. Entonces, hay diferentes formas de hacer reduplicación en maya. Entonces, también esto implica considerar o dar las pautas para normalizar la escritura. Entonces vemos de que hay dos tipos de reduplicación, la que consideramos total y la parcial. En este caso presentamos ejemplos de una reduplicación total, donde uno de los elementos se repite dos veces. Entonces acá vemos cum y cum, conjuntur, de uno en uno, ¿sí? Luego vemos también otro grupo de palabras reduplicadas como chin más chin, tirar más tirar, chin chin, ¿sí? Es una forma de cómo consideramos. Nada más que si se dan cuenta, en el segundo elemento o en la segunda palabra va perdiéndose algo en el núcleo vocálico, pero de todas maneras la estructura se mantiene fija. Las consonantes y las vocales se mantienen ya incompletas. Siguiente. Luego también tenemos la duplicación a través de un morfema, un conector, es un conector. Entonces ya tenemos hab, que es año, man, que es un verbo de pasar, y otra vez hab. Cuando hacemos una reduplicación decimos hab, man, hab, ¿sí? Año tras año tras año. Entonces, en esta parte, si se dan cuenta, los elementos, las palabras que se reduplican se mantienen, no se alteran, se mantienen así, tal y cual. Pero también tenemos otro tipo de conectores aparte del man. Tenemos por ejemplo el ar, el en, el y el tercero. Entonces cada una de estas palabras nos dan a entender un concepto propio, ¿no? Entonces, pero partimos de elementos muy sencillos, ¿no? Entonces es algo que se da actualmente en la lengua. Siguiente. Luego tenemos también con los verbos posicionales, jautal, pectal y otros ejemplos allá, donde utilizan otro tipo de conector, en este caso en y un. Pero si se dan cuenta, acá aparece otra particularidad de la lengua maya, que es la concordancia vocálica. Si se dan cuenta, con las palabras que tienen a, utilizan en, y la que tienen i con en o con en, y la u con en. Entonces, la única que no utiliza en es la i, pero no es la e, ¿sí? Entonces, eso se da también en el siguiente grupo, ¿sí? Entonces, también eso hay que tomar en cuenta para la presentación de las pautas que hay que considerar para la estructura de la lengua maya. Y eso también, los que hablamos maya sabemos el comportamiento, nos queda muy claro en ese sentido. Siguiente. Tenemos otro tipo de conectores, en este caso el que trabaja con verbos y se mantiene también en la forma completa. Luego tenemos el lam, que también trabaja con verbos y se mantienen de esta manera. Y todo lo que comentábamos hace rato, por ejemplo en el ejemplo de sa, un sa es una vocal pesada, ligera, pesada, se mantiene la secuencia, ¿sí? No se rompe hasta este momento. Igual con el siguiente grupo, sa y lan, sa, ellas son vocales ligeras. Entonces ahora nos mantenemos así como considerando esta propuesta de considerar las vocales ligeras y pesadas. Siguiente. Luego tenemos otro tipo de conectores en este caso
con los clasificadores numerales, que tenemos todavía una buena cantidad de lengua maya actualmente, y se mantienen igual. Entonces acá vemos algunos ejemplos, y al final acá comento de que dice Heristo Kabilkeste es Ahirobo, que es Watume Yantush Kuhepalo Kubiru Hilecano, Kubiru el Chaharobo, Mistano Satarbo, que es Pahale o Masakoilo. Lo que les comentaba, aunque en algunos casos se modifica el núcleo vocálico, la consonante inicial y final se mantiene. Esto le da el criterio de que es una replicación completa, ¿sí? O total. Siguiente. El otro grupo es la replicación parcial. Entonces, allá en este caso, algo se pierde de uno de los elementos iniciales, ¿sí? Entonces, de Tzab y Tzab se pierde en el primer elemento la segunda consonante. Entonces acá vemos otros ejemplos que trabajan con Ki, y también con el siguiente se maneja de esa forma. Y se mantiene el ritmo vocálico, Iklishkil, Kokotskil, Tatkil, Shesheskil, sigue la misma tónica. Hasta acá vamos viendo que la lengua maya se comporta muy regular. Siguiente. Acá tenemos otra forma que es solamente los elementos que participan en la replicación. Entonces acá tenemos ha, ha, ha. Entonces se pierde la segunda consonante del primer elemento. Y sigue lo mismo con el siguiente grupo de Balkash, que es una palabra compuesta, Balkash, Wekha, Wichha, Kulche, Putzlon, que son palabras compuestas, pero que también pasan un proceso de replicación, ¿sí? En este caso parcial. Siguiente. Bueno, estos son algunos avances que tenemos hasta el día de hoy en cuanto al trabajo de la mesa 3 o del tercer apartado de este documento, pero ¿cómo llegamos a definir todo ello? ¿De qué manera o en qué nos basamos para proponer lo que hemos visto en las diapositivas anteriores? Pues la tarea no es sencilla, no es simplemente decir Veigana, Veigualca, Veimui, Cuyala, Tingala. No es solamente decir yo lo digo así, he escuchado que lo digan así, me parece que es así, no. En parte es un punto de partida, pero no es la definitiva. Entonces, para llegar a definir pues parte de los avances que tenemos hoy en día, tenemos que pasar por varios filtros, ¿no? Entonces acá, como digo, un proceso de tratamiento de los conceptos. ¿Sí? Todos son conceptos. Entonces, pero hay que hacer un análisis, una valoración y una determinación. ¿Sí? Hay que decir, creo que por este camino vamos. Entonces vemos la parte de lo fonético y lo fonológico. Es imprescindible. ¿Sí? Y también tenemos que ver lo que es lo morfofonológico, que tenemos muchos ejemplos en lengua maya. Entonces, tenemos que tener un poco de conocimiento y al respecto de estas disciplinas de la lingüística, podemos decir, pero también tenemos que ver también otros elementos que a veces pensamos que no son importantes para decidir o consensuar un acuerdo. Entonces vemos acá que tenemos que llegar hasta lo pragmático, el uso social de la ley. Entonces no es una tarea fácil, es una tarea que lleva bastante tiempo, muchos esfuerzos. Consideramos que no todo las problemáticas se van a normar en el primer documento, pero como se ha dicho, estamos en un primer momento de ir definiendo cosas que vemos que son muy regulares en la lengua maya, pero que a la vez necesitamos del apoyo de la gente que pues de alguna manera haga uso de esto. Entonces es un acuerdo de muchas instituciones en las cuales nosotros queremos que sean partícipes como grupo general de dar ese primer paso. El hecho de que ahora escribamos ciertas palabras de una manera no implica que los trabajos hechos con anterioridad no tengan validez. No, es un proceso que no podemos evitar de transformación de la lengua maya. Hace algunos días comentábamos, por ejemplo, cómo la letra R se incorporó al alfabeto. Entonces llegó un momento donde se tuvo que considerar como parte de la lengua maya porque ya había una buena cantidad de palabras que utilizan ese sonido. Y hoy en día va con la D. Entonces, quizá dentro de unos años tenemos que considerar la D a lo mejor dentro del alfabeto. Entonces son cosas que se tienen que dar.
Sí, la norma, como decía el maestro Financio, no es una estandarización, no es una homogeneización, sino que es un conducto para la cual hagamos útil nuestra lengua maya en la forma escrita, ¿no? Entonces, hoy en día en español utilizamos la H, pero según estudios, hace más de 3 siglos el sonido de la H desapareció en español, y aún así hoy día seguimos escribiendo la H, pero no nos representa nada quizá en el habla actual. Pero vaya, entonces no queremos que también eso pase con el maya, entonces hay que ir renovando, actualizando nuestras normas para que en algún momento dado le demos el estatus a nuestra lengua. Pues por mi parte es todo. Es hacer esta distinción entre la oralidad y la escritura, y la normalización solamente surte efecto para la escritura. Es para eso que nosotros llamamos lo pragmático o el uso social del lenguaje. Pero esto también tiene que tomar en cuenta la propia dinámica de la lengua. Como ya se ha mencionado, hoy día esas son las normas que tenemos, pero en una próxima revisión puede ser que otros sonidos hayan entrado a la lengua o algunos sonidos hayan sustituido a otros, y eso se tiene que actualizar, ¿no? Es decir, la actualización tiene que ser constante, como constantes son los cambios en la vida de la propia lengua. Y ya hemos señalado constantemente, cuando hablamos de lo pragmático, de lo cultural, tiene que estar presente, no es solamente lo lingüístico, y por eso no solamente lo trabajamos los lingüistas, sino también todos los que hemos participado son hablantes de la lengua, y eso es una ganancia, que absolutamente todas las discusiones se hicieron en maya, y como ustedes vieron, está escrito en maya, y se ha traducido también al español para que los que no sean hablantes puedan entenderla. Entonces, para cerrar, decimos que para poder juntar lo cultural, lo lingüístico y lo pragmático, tenemos que pensarlo desde nosotros mismos. Entonces, las 3 patas de la banqueta son, como ya se ha dicho, la forma, la escritura, la función, Bashubelal. ¿Para qué nos sirve? Porque hemos visto que muchas palabras en maya pueden tener distintos significados. Y lo último, Bashukatuyale. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Entonces esas 3 cosas, forma, función y significado, son básicas para tomar estas decisiones. Y como ustedes vieron, tuvimos que seguir toda esta metodología que es la planteada desde la lingüística funcional, desde la lingüística aplicada y desde la lingüística pedagógica. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que la lengua surta efectos para la escritura. Y bueno, el comité revisor final, que son, como les decíamos, son representantes de todos esos que estuvieron en algún momento en las más de 10 mesas de discusión. Esta se inicia en 2006, y esto, bueno, ustedes ven que aparece el logotipo de INA ahí, y no es porque yo lo haya hecho o el investigador del INA lo haya hecho, porque la propia Ley General de Derechos Lingüísticos señala que el INALI se tenía que asesorar de las instancias educativas en ese entonces. Y bueno, las instancias que fuimos los asesores fueron el Colegio de México, la UNAM, que bueno, yo en ese entonces trabajaba para la UNAM y yo lo inicié junto con ellos, el INA, también como investigador del INA, entonces estuve metido en el asunto, y las academias. Bueno, soy parte de la Academia de Lengua y Cultura Mayas de Quintana Roo, y bueno, soy profesor de la Academia Municipal de la Lengua Maya. Entonces, las 3 mesas estuvieron integradas. Digo, los representantes son en la mesa 1, Lenin Novki de Campeche, Briseida Cuevas Koch de Campeche, Samuel Canuya de Yucatán, también profesor de la Academia. La mesa 2, coordinada por Feliciano Sánchez Chan de Yucatán, José Concepción Cano Sosaya de Yucatán, profesor de la Academia, Miguel Quintal de Quintana Roo y bueno, INEA de Quintana Roo. La mesa 3, por Jerónimo Ricardo Cantec de Universidad Maya y de la Academia, Gaspar Maglán Canul, Academia de Lengua y Cultura Mayas de Quintana Roo, Irene Cheaque de la Universidad Autónoma de Campeche y de la Academia de la Lengua Maya de Campeche, y en la coordinación su servidor Fidencio Briceñoche. Bueno, con esto les queremos agradecer. Esta es la norma, es la que se va a publicar muy pronto y que estaremos presentando en los 3 estados de la República donde se habla en maya, pero también ya tenemos pactada la presentación en Belice, donde también hay hablantes de lengua maya, y por supuesto en al menos Houston, en Texas, y San Francisco en California, donde tenemos más de 50.000 mayas que también hablan, leen y escriben en maya.